Vale, pues eso, me siento muy agradecida de poder compartir un poquito lo que es el yoga. No me voy a extender demasiado, pero lo dicho, que también si tenéis cualquier duda, si queréis que profundice en algún detalle más de lo que voy a comentar, pues estoy abierta a cualquier cuestión. En primer lugar, antes de hablar de los beneficios del yoga, quiero explicar qué es el yoga. El yoga es definido hace más de 2000 años como el cese de las fluctuaciones de la mente, es decir, que nuestra cabeza se pare un poco, que nos deje un poco en paz. Con lo cual no se trata de buscar una postura perfecta, como muchas vemos en las redes sociales, que tenemos que llegar al suelo con las manos en ciertas posturas o abrirnos y tener una elasticidad enorme. Y no es eso realmente, es estar en una postura, en respirar en ella, en ver qué te aporta a ti, en ir conectando un poquito más con tu respiración, bueno, con una parte más allá de ti y ver qué te funciona a ti y cómo te funciona. Incluso hay diferentes tipos de yoga e incluso en una clase de yoga hay maneras y maneras de vivir el yoga, con lo cual esto es muy importante para mí porque quiero recalcar que el yoga es para todo aquel que quiera experimentar el yoga. Hay maneras de llegar a todos. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los beneficios que nos puede aportar el yoga? Iré un poco más desde lo físico a lo mental. En cuanto al físico, hay una mejora en la musculatura, sobre todo si es un tipo de yoga pues un poco más cañero, ¿no? Reduce la rigidez de las articulaciones, previene y mejora la osteoporosis. La zona abdominal, hay momentos en los que soy consciente de que es un poco más delicado, pero tú mismo en tu propia práctica vas a ver que puedes regular cuánta fuerza haces tú con tu abdomen. Y en los momentos en los que sí que podemos tirar un poco más de esta zona, es muy importante trabajarla porque los músculos del abdomen van a proteger esta zona, ¿no? Y después lo más importante es que es adaptable y variado. Hay maneras de hacer una misma postura infinitas, con soportes, con mayor grado de dificultad, con un pequeño ajuste que quizás si una cosa así, hay que no hay la manera perfecta de llegar a una postura. Y luego está además un tipo de yoga concreto que es el yoga restaurativo, que se utiliza mucho, de hecho en muchos tipos de enfermedades, se utiliza mucho en el cáncer porque son yogas muy pasivas, en las que, como podéis ver en la foto, se utilizan muchos soportes, se utilizan mantas, blosters, se utiliza todo lo necesario para que tú estés en una postura y te dejes muy tranquilamente abrazar por ella. Y eso también es yoga. Respirar en esa postura, conectar eso con la respiración, con lo que te va viniendo y estar un ratito contigo, luchar un poco con esos demonios, pero ver que no son nuestro enemigo realmente. Y a mí el súper beneficio es que ayuda en ansiedad y estrés. No me voy a adentrar demasiado en explicar lo que es, porque Alba lo explicó perfectamente. Entonces, nada, simplemente comentar que, claro, aunque el estrés y la ansiedad no sean una causa de la enfermedad, sí que, como bien dijo ella, es algo que nos puede empeorar los síntomas y al final, como comentaba, es la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Entonces, si generamos una actividad que nos ayude a reducir, lo que vamos a hacer es con nuestro cuerpo decirle a nuestra mente que se puede relajar. Pero voy un poco más concretamente a hablar sobre esto. ¿Cómo influye el yoga en la ansiedad? En primer lugar, bloquea tensiones acumuladas. Durante nuestra vida, todos acabamos generando ciertas tensiones en hombros, lumbares, cadera, en el cuello. Son tensiones acumuladas debido a momentos de estrés y que realmente acabamos tomándolos como algo tan normal que, bueno, está ahí y tengo
un dolor en los hombros y ya está. Pero no deberíamos normalizar esas tensiones, y cuando haces una actividad como yoga en la que te mueves de manera así como muy respetuosa, pues acabas desbloqueando estas tensiones y te ayuda a calmar, ¿no? El cuerpo sí se calma, la mente se calma un poquito, y poco a poco también vas teniendo como una postura un poco mejor, y esa postura hará también que al mismo tiempo te ayude a tener una mayor seguridad. En segundo lugar, comentar que somete al cuerpo a estrés. Esto puede parecer así un poco raro, pero cuando tú estás en una postura como un poco con cierta tensión, pero sin que sea excesiva, con cierto esfuerzo, y te están ahí temblando los muslos, que dices, no puedo más, no puedo más, pero tú sigues respirando en la postura, diciéndole a tu mente, sí, venga, un poquito, sí, venga, una respiración más, le estás enseñando a tu mente que puede superar esos momentos de estrés, que si en un futuro hay otro momento de estrés, va a poder superarlo. Claro que esto no se consigue en un día, pero al cabo de dedicarle cierto tiempo a este tipo de prácticas, se acaba generando un cambio, ¿no? Y luego, libera endorfinas, como cualquier otro tipo de actividad física, al moverse se liberan endorfinas. Además, como vamos a ver una mejora en nuestra energía, porque aunque a veces nos dé un poco de reparo realizar actividad porque no estamos cansados, realmente con yoga sí que se ve que con un poco de esfuerzo al final acabas mitigando ese cansancio, incluso acabas con un poco más de energía de lo que empezaste. Y como también, bueno, pues esas tensiones se van liberando, también hace bueno, que haya una mayor satisfacción, ¿no? Por otro lado, crea un sentimiento de comunidad. El yoga es algo para vivirlo tú mismo. O sea, nadie va a vivir el yoga por ti, ni las posturas, ni cómo lo vivas. Y es un proceso, de hecho, de autoconocimiento también. Pero al mismo tiempo, si vas a clase de yoga, vas a compartir esa clase con más personas, o incluso si lo haces desde tu casa, sabes que hay otras personas que están viviendo por ese proceso, ¿no? Que están en un proceso similar al tuyo, y realmente puedes conectar con ellas y sentir que no estás solo, puedes comunicarte con ellas. Y finalmente, te empodera. Esto es porque, como digo y me repito, nadie puede vivir el yoga por ti. O sea, nadie conoce tu cuerpo mejor que tú. Con lo cual, aunque vayas a una clase de yoga y tengas a un profesor que te vaya guiando, no puede decirte que vayas más allá de lo que tu cuerpo puede llegar. Te puede dar una indicación de, yo creo que puedes doblar un poquito más la aquí, pero no va a saber si tú con esa posición sientes el dolor. El dolor lo sientes tú, y eres tú quien dices, no, pues a mí me sienta bien aflojar un poquito aquí. Y no hay más que decir, tu cuerpo manda, aprendes a escuchar tu cuerpo. Poco a poco aprendes a estar en una postura y ver las sutilezas y ver qué necesito en esta postura cambiar para que me siente mejor. Y eso acaba empoderando, porque aparte ves que consigues cada vez más cosas, que incluso si te pones como reto una postura así un poco difícil, de repente la consigues y te sientes como muy, mira lo que acabo de conseguir, ¿no? Y bueno, esto en la foto que puse ahí es un poco acorde con someter el cuerpo a estrés, ¿no? Estás ahí y dices, espera un poquito más. Vale, pero luego hay un yoga sin posturas también, que solemos relacionarlo con las posturas, pero hay un yoga más allá de las posturas. ¿Qué maneras de llega el yoga sin que haya posturas? Pues con la respiración consciente. La respiración consciente es una... bueno, hay muchos tipos de respiración consciente. De hecho, si nos paramos a escuchar nuestra respiración, ya es consciente, ¿no? Hay muchos tipos de respiración con las que podemos trabajar,
Pero a mí me gustaría destacar la respiración yogi, respiración completa, en la cual es muy básica y se trabaja con el diafragma. Y esto es bastante importante porque por medio del diafragma, como se puede ver el diafragma ahí moviéndose con la respiración, pasa el nervio vago. Y el nervio vago es el que le da señales al cuerpo de que se puede relajar. Entonces, con esta respiración ayudamos a que nuestro cuerpo se relaje de una manera bastante sencilla, pero que no voy a explicar hasta el final porque quiero que lo hagamos de manera práctica. La segunda manera de vivir el yoga sin posturas es mediante la relajación guiada. En las clases de yoga físico, los que todos conocemos por yoga, al final de la clase siempre hay una postura tumbada, postura de Savasana, que la gente muchas veces al principio, antes de conocerla, la menosprecia, pero es la más importante de todas, porque es en la que tú integras lo que ocurrió durante la práctica. Y en esa postura hay profesores que guían la relajación y profesores que no. Cuando la relajación es guiada, lo que consiste es que el profesor te vaya dando una serie de indicaciones que a ti te hace tomar mayor conciencia de lo que está ocurriendo y de tu cuerpo. Como puede ser un escaneo corporal. Y bueno, eso se hace al finalizar una clase, ¿no? Pero también hay un tipo de yoga concreto que se llama el yoga nidra, que son relajaciones que pueden llegar a durar 1 hora y que con diferentes técnicas de escaneo corporal y de toma de conciencia del cuerpo, de la respiración y de lo que ocurre, ¿no? Se dice que incluso el yoga nidra, que como una hora de yoga nidra puede ser tan reparador como 4 horas de sueño, porque se llega como a un estado como en el limbo entre estoy durmiendo y estoy despierto. Ese paso justo antes de cuando nos estamos quedando dormidos y confundes lo que si estás viviendo, estás soñando, no sabes muy bien dónde estás y de repente igual te despiertas y dices, ¿qué acabo de estar pensando aquí? ¿No? Pues se suele llegar a ese punto, ¿no? La idea es cómo llegar a ese punto. Incluso hay gente que se acaba y también está estupendo. A mí me place mucho ver cómo la gente se duerme al final de clase. Pero bueno, sí que está bien como mantener esa conciencia. Y luego está la meditación, que a veces se confunde y tiene cierta diferencia. La meditación no es una relajación de ese estado, sino como estar en un punto de conciencia de lo que está ocurriendo. De hecho, la relajación guiada se suele hacer tumbado, sin embargo, la meditación se suele hacer sentado para que estés presente en lo que ocurre. Si es imposible hacerlo sentado, hay la posibilidad de hacerlo tumbado, mejor que no llegar a hacerlo, ¿no? Pero sí que conviene hacerlo sentado para mantener un estado de alerta, porque lo que consiste es en que tú estés presente con un ancla, que puede ser tu respiración, normalmente se utiliza al principio la respiración, que tú veas, tú sientas tu respiración, cómo entra y cómo sale, y te quedes con ese ancla y de repente van a aparecer pensamientos y vas a querer exterminarlos, pero aceptar que aparecen. No es tener la mente en blanco como muchas veces pensamos al principio, que es, claro, es que yo no sé mantener la mente en blanco, no, es que realmente los iluminados pueden mantener la mente en blanco y yo lo tengo en duda porque no lo viví, ¿sabes? Pero no es tener en sí la mente en blanco, me viene un pensamiento y lo veo como algo ajeno o lo veo sin juicio. Me viene un pensamiento, estoy analizando y de repente digo, vale, ya sé, estás tú aquí otra vez, venga, chao, ¿no? Y pasa. O incluso una incomodidad, me está doliendo ahora, me está molestando un poco esta postura, qué incómodo, tal, ya lo sé, incomodidad, venga, pasa, un poquito más, ¿no? Se trata un poco más de eso, la meditación. Y es algo complicado. Yo personalmente lo que recomiendo es que al principio, porque hay meditaciones también guiadas, al principio se lleve a cabo con meditaciones guiadas que te facilite entrar en ese proceso. Si lo quieres hacer por ti mismo, mi recomendación es que antes de la meditación se haga ciertas posturas o se haga la respiración consciente
que luego voy a volver a hablar. Porque si intentamos meditar en un estado de estrés y ansiedad importante, bueno, lo que, lo que va a pasar es que el estrés y la ansiedad seguramente vaya a ser peor porque no vamos a saber calmarnos, vamos a sentarnos y decir, ah, bien, que estamos tranquilos. No, hay que llevar el cuerpo y a la mente a ese estado y luego, bueno, pues meditación, ¿no? Y nada, dicho esto, bueno, sí que me gustaría, bueno, perdonad, que me acabo de ir. Sí que me gustaría comentar que a mí me gusta empezar personalmente, tanto en mis clases como personalmente en mi práctica diaria, empezar con las posturas. Porque sí que creo que necesitamos relajar el cuerpo, liberarlo, y aunque sea una postura como muy, que no te implique demasiado esfuerzo, ¿no? Pero como algo que te libere el cuerpo para que la mente empiece a decir, vale, venga, podemos empezar a calmarnos. Porque si te vas a intentar relajarte con el cuerpo hipertenso, es complicado. Todo esto sí es muy fácil decirlo, pero hacerlo es más complicado. Con lo cual es muy importante crear y el hábito conviene empezar a generarlo cuando no estamos en un nivel muy importante de incomodidad, tanto física como mental, y empezar a hacerlo con pequeños pasitos. Es decir, ejemplo, pues me voy a acostar y antes de acostar voy a hacer 10 respiraciones conscientes y así lo hago durante X tiempo. ¿Lo consigo? Pues igual amplío un poco más, ¿no? No pretender de repente una hora ahí respirando, ¿no? O voy a hacer una relajación guiada después de comer porque a la mitad del día necesito relajarme y tener como una pequeña siesta. Pues es una manera de no dormir, pero relajarte, ¿no? Pues a lo mejor un vídeo, un audio de 5 minutos. O voy a ir 1 o 2 veces por semana a clases de yoga. O empiezo a meditar 3 minutos por la mañana. Algo que sea muy pequeño y que tú creas que puedes aplicar en tu día a día o en tu semana, pero que lo vayas teniendo, que sea la constancia. Porque así es algo que te va a ayudar para cuando tengas momentos más complicados y tengas ya como cierto control. Y yo conozco a todo tipo de gente que le viene bien por la mañana, al mediodía, por la noche. A mí personalmente me gusta por la mañana dedicarme a tanto meditación como yoga porque mi mente todavía no se contaminó demasiado. Yo me despierto, me pongo en la esterilla y ya, ¿no? Hay gente que viene bien hacerlo por la noche porque como que siente que ya cumplió con todas sus obligaciones y dice, bueno, ahora me puedo relajar, ¿no? Entonces entra mejor en la práctica. Pues eso ya depende de cada uno. Yo lo que recomiendo es que cada uno pruebe diferentes maneras, diferentes prácticas, que asista a clases de yoga o vea yoga por internet. Siempre yo recomiendo que sea algo en directo, ¿no? Porque siempre hay una manera, hay un feedback y sobre todo si hay dudas de si me puede sentar bien, si no me puede sentar bien, cómo necesito yo adaptar esto a mi situación, que se haga de manera directa, tanto en cara a cara, ¿no? como online, que hay posibilidad de hacer las cosas online, pero bueno, pero eso, que de manera directa mucho mejor para mi gusto porque puedes ser un poco más personalizado. Y nada, voy a explicar lo que es la respiración yoga, respiración completa, muy brevemente, y me gustaría que la vivenciásemos entonces. La respiración yoga y respiración completa consiste en llevar el aire a todo tu tronco, ¿no? Básicamente. Pero de una manera muy sutil, no hay que forzar. Es decir, consiste en llevar la respiración como en 3 tiempos, a 3 espacios. Empieza en el abdomen,
continúa por las costillas y sube a la clavícula. Y al exhalar, al revés, bajamos primero clavícula, bajamos costillas y abdomen. Es importante que no nos obsesionemos con que tiene que ser 3 espacios, porque igual no lo notamos y dices, ay, pero yo no noto que estoy llevando el aire a las costillas, ¿no? Es más como intentar ser conscientes de el aire viene de abajo y sube y baja, ¿no? Y llevar pues una cantidad constante y continua de aire a toda esa zona, ¿no? Sin forzarlo y siendo consciente de qué me está diciendo mi cuerpo cuando estoy realizando esto. Es importante que si no hay ningún problema respiratorio lo hagamos con la nariz en vez de por la boca y poco más, eso, que no se fuerce. Y yo os invito a que cerremos los ojos y que llevemos las manos al abdomen o una mano al abdomen y otra mano al pecho para que tomemos conciencia de cómo se mueve nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tomar un par de respiraciones primero normales. Y vamos a empezar a meter aire. Primero exhala, soltando todo. Y vamos a inhalar, empezando por el abdomen, siguiendo por costillas y finalizando por clavícula. Y al exhalar, exhalamos bajando clavícula, costillas y abdomen. Inhala, abdomen, costillas, clavícula. Exhalamos clavícula, costillas, abdomen. Vamos a hacer un par de ellas más. Inhalamos desde abajo arriba, inhala. Y exhala de arriba abajo. Inhala de abajo arriba. Exhala de arriba abajo. Una última vez, inhala. Exhala. Podemos bajar las manos, con los ojos cerrados, observar qué ocurre en nuestro cuerpo y qué sensaciones nos vienen. Inhalas abriendo ojos y esto es mi pequeña aportación. Lo dicho, si queda cualquier cosa, cualquier duda, queréis sobre algo que quizás pues, no quedó claro, estoy abierta a lo que sea. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a ti.